Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a introducir el mundo de la economía, en este caso en el marco de la globalización, entendiéndola como uno de los ejes centrales de lo que es la asignatura de mundo global. Vamos al objetivo de la clase del día de hoy. El objetivo de la clase básicamente es identificar las características de la economía a través de algunas fuentes para comprender la realidad actual. La primera pregunta antes de entrar a este mundo, ¿cierto?, de la economía, y antes de entrar con esta interrogante sobre qué es la economía, me voy a basar primero en la importancia que tiene la economía para poder comprender lo que es la globalización. Hace una clase atrás estuvimos trabajando lo que eran los tratados de libre comercio. En este caso, los tratados de libre comercio son los fundamentos importantes, ¿cierto?, los fundamentos más relevantes dentro de la sociedad global actual. En este caso, los tratados de libre comercio son uno de los grandes puentes que tienen los países y los gobiernos para poder acercar sus economías, ¿cierto?, bajo diferentes escalas y bajo diferentes necesidades también. Pero para poder entender de manera mucho más cabal lo que es un tratado de libre comercio, tenemos que hacer un breve repaso frente a lo que es la economía. En este caso no hay una definición exacta de lo que es la economía, ¿cierto? De aquí yo recogí tres grandes definiciones que forman parte de este mismo concepto, que es la economía. El primero de ellos, según yo, el más completo, es una ciencia social que interviene en los procesos humanos y su comportamiento, ¿ya? Cuando hablamos de una ciencia social, nos referimos a que esto engloba, ¿cierto?, el comportamiento de las personas, ¿cierto? Y cómo los patrones económicos se van ajustando bajo diferentes necesidades. Por ende, la economía, al ser uno de los grandes fundamentos de la decisión de una persona al momento de optar a un bien o un servicio, ya sea para prestar un bien o servicio o para adquirir un bien o servicio, obviamente se consolida lo que es un proceso humano. Entonces, al ser un proceso humano vinculado a esta toma de decisiones, claramente estamos hablando de una disciplina, una ciencia social, ¿ya? La economía no analiza tanto lo que es el flujo bursátil de la bolsa o el flujo del dinero, por ejemplo, como ustedes a lo mejor pensarán, sino que la economía es una ciencia social, es una disciplina que interviene en el comportamiento de los seres humanos. ¿Ya? Esa es la primera premisa que debemos establecer, ¿ya? Una segunda definición establece el estudio de las necesidades como base del comportamiento humano. Es muy similar la definición 2 con la definición 1, ¿ya? Porque en este caso, cuando hablamos de las necesidades, ¿cierto?, como base del comportamiento humano, entendemos de que las necesidades son variadas. Y el ser humano va clasificando estas necesidades desde la más importante hasta la menos importante, y a partir de esa clasificación va realizando su respectivo comportamiento económico, que a la vez también después termina siendo un comportamiento de tipo social. Por eso es que la segunda definición está muy relacionada con la primera. Vamos a la tercera. El estudio de la escasez y distribución de los recursos. Muy interesante esto. Quizá a lo mejor ustedes deben tener alguna idea de lo que es la escasez, pero en el término de la economía, la escasez se define como aquel bien productivo, ¿cierto? Aquel bien productivo y capital, ¿cierto?, que es limitado. Que es limitado y que está sometido bajo diversas decisiones. En este caso, el punto 3, en cuanto a lo que es la escasez y distribución de los recursos, hacemos referencia justamente a los recursos y segundo a las necesidades. Me voy a detener en este punto 3 en algún otro momento, porque este punto es sumamente importante para abarcar, ¿cierto?, lo que es el proceso económico, pero no me voy a detener mucho en esto, sino que lo retomaré en otra clase.
Este es un modelo, ¿cierto?, económico, como cómo funciona la economía, ¿cierto? Acá tenemos diferentes agentes de la economía, como lo es la familia, que es el agente elemental de la economía. Tenemos los bienes y servicios, que también es parte del factor, en este caso, de la economía. El sector público es un agente, en este caso el control estatal. Una empresa también es un agente. Esta empresa puede ser privada o puede ser estatal. El sector externo también es un agente porque es la economía que está vinculada a un país, ya sea a través de un tratado, etcétera. Y tenemos otro factor que también es el dinero. Ahora, el dinero, sector externo, empresa, bienes y servicios, familia y sector público se relacionan bajo diferentes puntos. En el caso, igual que en el caso anterior, tampoco me voy a detener mucho a analizar este punto, ya que esto obviamente requiere un análisis mucho más completo. Vamos a lo que nos importa el día de hoy. La economía se ocupa de tres preguntas claves, ¿ya? Estas tres preguntas se responden de diferentes formas de acuerdo al modelo económico. Ahora, todos sabemos, y me imagino que tienen alguna idea, de que las economías son muy distintas. Obviamente Estados Unidos tiene un sistema económico distinto al que tiene Chile. Pueden parecerse en algunas cosas, pero Estados Unidos tiene diferencias considerables, como también así con respecto a los demás países. Pero en el caso de Estados Unidos, en el caso de Chile y en el caso de todos los países tienen que responder estas tres preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Que son las tres preguntas bases de la economía. ¿Qué producir en este caso? ¿Cuál va a ser el bien o servicio que vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? Ahí viene todo lo que es el tema de lo que es los gastos, ¿cierto? ¿Y para quién producir? En este caso, para cierto sector, para un sector completo, para exportar. Obviamente esa respuesta depende del modelo económico que tenga un país. En un sistema socialista, como el caso de Corea del Norte, estas tres preguntas son resueltas directamente por un sector central, que en este caso sería el Estado. El Estado es el que toma esas decisiones. En un modelo capitalista, como en el caso de Estados Unidos, y en el caso de Chile también, que tiene un sistema capitalista, estas tres preguntas las resuelve o las responde, digámoslo así, el sector privado. Y en un modelo mixto, tanto el privado como el Estado participan en conjunto por responder estas tres interrogantes. Estas son las tres grandes preguntas de la economía. Esto es muy importante. Avancemos. La pregunta sería, ¿desde qué momento en la historia la economía existe? Bueno, la economía existe desde que el ser humano comenzó a desarrollarse. La economía comenzó a funcionar desde el momento en el que el ser humano comenzó a entender cómo funcionaban los bienes productivos y a la vez también empezó a sacar partido de ciertos beneficios a partir de ciertas necesidades. ¿Ya? Esto se dio cierto en los primeros tiempos con los procesos de hominización, con el paso del tiempo en lo que es el desarrollo del nomadismo. Después tenemos el sedentarismo con el origen de las primeras civilizaciones y la economía ya comienza a tomar forma, pero no como una disciplina de estudio, no como una ciencia social, no como desde el punto de vista teórico. La teoría económica comienza a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII, con la industrialización en Inglaterra y en Francia, comienzan los teóricos, ¿cierto?, a analizar cómo funciona la economía y cuál debería ser el modelo económico que un Estado debería aplicar. Todo esto bajo el contexto de la industrialización. Y este personaje que tenemos acá a mano derecha es Adam Smith. Adam Smith es considerado el padre de la economía y en este caso él escribe un libro que se llama La riqueza de las naciones y él establece ciertas condiciones que debe tener un Estado para poder mejorar sus ganancias y a la vez también sacar mayor rentabilidad de ciertos temas relacionados con la economía. En este caso, él menciona lo que es la inversión, lo que es el bien capital, lo que es el grupo humano, el trabajo, etcétera, etcétera, y a partir de ello él establece ciertas condiciones y garantías que un Estado debe tener para poder tener mejor ganancia y a la vez también así mejorar su economía.
En este caso, Adam Smith establece dentro de este libro que el mejor modelo económico es aquel donde el Estado no participa, donde el Estado no tiene ninguna participación en cuanto a las decisiones de la economía. Y es más, Smith sostiene que si el Estado participa menos, va a ser mucho más productivo para la economía. Una economía es mucho más productiva sin la participación del Estado. Ahora la pregunta sería, ¿y en qué es lo que se participa? ¿En qué es lo que el Estado deja de participar? Muy simple, el Estado deja de participar en lo que es la producción, ¿cierto?, económica, ya que la producción económica queda bajo las manos de los privados, la iniciativa privada. Por ende, con Smith se defiende, ¿cierto?, el libre mercado. Por otra parte, la oferta y demanda, que en este caso los precios no sean fijados por un ente central, sino que se fijen de manera automática a través, ¿cierto?, de estas leyes invisibles que Adam Smith establece dentro de lo que es la economía. Estamos frente a un teórico que es el padre del liberalismo económico o el liberalismo clásico, por decirlo así. Ahora, este modelo económico fue ampliamente difundido por Europa en primera instancia, producto de la industrialización, posteriormente en Estados Unidos. Este modelo económico fue duramente golpeado el año 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York, donde justamente el liberalismo económico demuestra que no tiene mecanismos para poder contrarrestar una crisis económica. ¿Por qué? Porque el liberalismo económico depende mucho de factores externos como la bolsa, el crecimiento económico a través de lo que es la especulación. La especulación, por ejemplo, y todas esas cosas son factores externos, donde no hay un control de manera total, ¿cierto? Y cualquier momento esto se puede desplomar y hay un problema. Ahora, Adam Smith tuvo un detractor. Posterior a Smith, ¿cierto? Surge Karl Marx, este teórico también, economista, quien analiza mucho a Smith y cuestiona y critica lo que es la economía liberal, y en este caso Marx sostiene que no, que en realidad el mejor modelo económico es aquel donde el Estado participa, donde el Estado interviene, y obviamente el Estado debe ser un ente central que se encargue de ver eso. Por otra parte, Marx plantea que Smith se sostiene demasiado en los números económicos como los grandes beneficios del país, pero por otra parte Marx plantea que Smith se equivoca cuando plantea que todos son los que salen ganando con este modelo porque los obreros son los que más se perjudican. Y por eso Smith plantea justamente de que el liberalismo de Smith genera sobreexplotación laboral, lucro de la burguesía, ya que la burguesía genera mayor ganancia, no porque venda muy caros sus productos, sino que porque hay un distanciamiento frente a la venta de un producto y a lo que realmente le debe pagar a un trabajador. Entonces, esa sobreexplotación laboral genera un lucro, una ganancia en la burguesía, que es la clase dominante de la época. Y a la vez también Marx obviamente está en contra de que Smith plantee dentro de su modelo que el Estado no debe intervenir. Obviamente Marx dice, sí, el Estado tiene que intervenir en todos los procesos productivos. El Estado debe ser un Estado central que se encargue justamente de lo que es los procesos económicos de un país. Esto sigue siendo en el contexto del siglo XVIII y a principios del siglo XIX también. Podemos estar hablando en torno a estos teóricos. Avancemos. ¿Qué pasa en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX cae la bolsa de Nueva York, y justamente a partir de esto el modelo económico liberal que predominaba en aquella época se ve fuertemente afectado, y producto de eso hay tres realidades. La primera es la de la Unión Soviética. En aquella época la Unión Soviética tiene un modelo marxista, por ende la crisis económica de 1929 no le afecta tanto y no es tan golpeada. Y los países con economías liberales como gran parte de Europa, Estados Unidos y América Latina sí van a ser golpeados por esta crisis económica. Y tenemos otros países que no son alineados, como el caso de Alemania e Italia, que van a fortalecer sus sistemas nacionalistas en torno a esto.
Bueno chicos, voy a dejar la siguiente parte del video a continuación y espero que continuemos con este contenido.